En el año 1609, cuando el mundo aún se explicaba a través de rezos, supersticiones y silencios heredados, un pequeño pueblo levantado junto a un río oscuro recibió una advertencia que cambiaría su destino para siempre. Una advertencia clara, directa y repetida más de una vez, pero que fue ignorada por orgullo, necesidad y una peligrosa sensación de control. Y antes de sumergirnos en esta historia que marcó a generaciones enteras, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando ahora mismo? Y si te atraen las leyendas urbanas antiguas, suscríbete al canal, porque aquí rescatamos relatos que el tiempo intentó borrar, pero nunca logró silenciar. Aquel pueblo no figuraba en mapas importantes. Era un conjunto de casas de madera y piedra, rodeadas por campos, y un bosque que siempre había sido evitado al caer la noche. No porque alguien hubiera desaparecido allí, sino porque desde hacía siglos se decía que el lugar escuchaba, que respondía, que recordaba. Los ancianos contaban que mucho antes de que el pueblo existiera, el río ya corría con una lentitud extraña, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio, y que el bosque había sido señalado como territorio prohibido por generaciones anteriores, no por miedo irracional, sino por experiencia acumulada. En la primavera de 1609, después de una temporada de lluvias intensas, comenzaron a aparecer grietas en los campos cercanos al río. La tierra se hundía levemente, como si algo debajo se moviera. Los animales evitaban beber de ciertas zonas, y las aves cambiaron sus rutas. Fue entonces cuando llegó la advertencia, no en forma de amenaza, sino como consejo. Un viajero viejo, con la voz gastada y los ojos atentos, pasó una noche en el pueblo, y al amanecer, pidió hablar con los líderes. Dijo haber visto lo mismo en otros lugares pueblos, que ignoraron señales parecidas, y pagaron un precio que nunca pudo contarse del todo. Advirtió que el río no debía ser tocado, que el bosque no debía ser talado, y que nadie debía construir más cerca del agua. Dijo que el equilibrio del lugar estaba sostenido por normas antiguas que no habían sido escritas, solo respetadas. Pero la advertencia fue recibida con escepticismo. El pueblo crecía, necesitaban más tierras, más madera, más espacio, y el miedo a perder oportunidades fue más fuerte que el respeto por lo desconocido. Algunos incluso se burlaron, otros escucharon en silencio, pero no hicieron nada. Y así, poco a poco, comenzaron a ignorar la advertencia. Se talaron árboles del borde del bosque, se desviaron pequeñas corrientes del río para regar campos nuevos. Se levantaron casas donde antes solo había barro y raíces. Al principio, no ocurrió nada. Y eso fue lo más peligroso, porque confirmó la idea de que no había riesgo alguno, que las historias eran exageraciones de un pasado ignorante. Pero si esta historia ya te está atrapando, deja un like ahora mismo, porque eso ayuda a que más personas descubran estas leyendas antiguas que aún observan desde la distancia del tiempo la primera señal real. Llegó una noche sin luna cuando el río comenzó a emitir un sonido bajo constante, no como el agua corriente, sino como un murmullo profundo que parecía surgir de debajo de la superficie. Nadie salió a investigar, pero muchos lo escucharon desde sus camas, y al amanecer encontraron peces muertos a lo largo de la orilla, algo nunca visto. Los días siguientes trajeron una sensación extraña. El aire parecía más pesado, el silencio más prolongado, y algunas personas comenzaron a tener sueños similares. Todos hablaban de estar caminando por el bosque y sentir que el suelo respiraba, que algo se movía bajo sus pies. Un anciano recordó entonces la advertencia y pidió detener todo. Pero ya era tarde. La mayoría no quiso escuchar. Decían que el miedo se estaba propagando sin razón, hasta que ocurrió el primer incidente. Un joven que trabajaba cerca del río desapareció durante el día. No había señales de lucha, no había huellas claras, solo su herramienta abandonada junto al agua. El pueblo organizó búsquedas, pero nadie se atrevió a internarse demasiado en el bosque, porque el sonido del río se había intensificado. Ya no era solo un murmullo, a veces parecía un lamento, otras un llamado, y por primera vez
La advertencia dejó de ser una historia para convertirse en una posibilidad real. Dime en los comentarios, ¿qué crees que ocurrió con ese joven? Porque las respuestas nunca fueron claras con el paso de las semanas. El pueblo comenzó a cambiar, no físicamente al principio, sino en su comportamiento. La gente hablaba menos, dormía peor, evitaba reunirse al anochecer, y había una sensación compartida de haber cometido un error irreversible. Algunos intentaron revertir lo hecho. Dejaron de talar. Intentaron desviar nuevamente el agua, pero nada parecía devolver la calma. Al contrario, el bosque comenzó a avanzar. Raíces emergían donde antes no había nada. Árboles caían sin viento, y el río crecía incluso sin lluvias. Una noche, varios habitantes escucharon pasos alrededor de sus casas. No pasos humanos, sino algo más pesado, más lento, como si la tierra misma se desplazara. Nadie salió. Nadie abrió puertas, y al amanecer encontraron marcas en el barro. No huellas definidas, sino surcos largos, irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente alrededor del pueblo. El miedo ya no era individual, era colectivo, y aún así, la advertencia seguía sin ser comprendida del todo. Porque aceptar la advertencia significaba aceptar la culpa, aceptar que el pueblo había sido responsable de su propio destino, y eso era demasiado para muchos. Si esta parte de la historia te genera inquietud, vuelve a dejar un like y comparte el video, porque estas historias sobreviven mientras alguien las escucha. El punto de no retorno llegó una madrugada, cuando el río se desbordó sin aviso, no como una inundación violenta, sino como un avance lento, silencioso. El agua entró en las casas, cubrió calles, apagó fuegos, y nadie intentó detenerla, porque el agua no parecía dañina, parecía decidida, como si supiera exactamente hasta dónde llegar. Después de esa noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Algunas casas quedaron inhabitables, otras fueron abandonadas por decisión propia. La gente comenzó a marcharse, no en masa, sino de uno en uno. Familias enteras se iban sin despedirse, sin explicar, como si temieran que hablar fuera a empeorar las cosas. Quienes se quedaron empezaron a notar algo aún más inquietante. El pueblo parecía más grande de noche, las distancias cambiaban, los caminos se alargaban, y el bosque parecía más cercano, como si estuviera reclamando el espacio que le había sido arrebatado. Hubo testimonios de voces escuchadas desde el río. No palabras claras, sino entonaciones, ritmos, como si alguien estuviera imitando el habla humana sin entenderla. Y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra advertencia para saber que sigues escuchando. Porque lo que ocurrió después selló definitivamente el destino del lugar. Años más tarde, cuando ya quedaban pocas personas, una tormenta cruzó la región. No fue la más fuerte ni la más larga, pero fue suficiente. El río cambió su curso. El bosque avanzó sin resistencia. Y al amanecer, gran parte del pueblo había desaparecido bajo el barro. Y las raíces, no hubo registros oficiales, no hubo ayuda externa, porque para entonces el lugar ya había dejado de importar los sobrevivientes. Nunca hablaron de lo ocurrido con detalle, solo repetían una frase simple: la advertencia fue ignorada, y el pueblo pagó el precio. Hoy, algunos aseguran que si caminas por esa región, puedes ver restos de muros cubiertos de musgo, escuchar el río murmurar de forma extraña y sentir una incomodidad profunda, como si el lugar recordara a quienes pasan cerca. Y si quieres seguir escuchando leyendas urbanas antiguas como esta, suscríbete ahora al canal y deja un comentario diciendo si crees que el pueblo fue castigado por algo sobrenatural o simplemente por ignorar señales que nunca debieron ser despreciadas. Porque a veces, el verdadero terror no está en la advertencia, sino en lo que ocurre cuando decidimos no escucharla.